Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio en esta semana consecutiva 112. Gracias por todos los que han ingresado. Llevamos menos de un minuto y llevan 40 personas en línea. Gracias, en verdad. Si es que estás en vivo tú ahora, te pido disculpas. Ocurrió un atraso, una actividad familiar. Estábamos simplemente con mi esposa e hijos fuera. Salimos a comer, estábamos celebrando el Día de la Mamá. Si bien es mañana acá en Chile, el domingo 8 de mayo, preferimos como familia hacerlo un día antes porque los domingos nos alistamos para ir a la iglesia y hoy día fue como una mañana para preparar el desayuno a mi esposa, entregar los regalos. En cambio, el domingo estamos como alistándonos para ir al templo, así que lo adelantamos un día como una decisión familiar y andábamos fuera. Era solo por eso. Estamos bien, gracias a Dios. Y yo contentísimo, o sea, tener esta chance de poder hablar con ustedes teniendo la energía, las ganas, el estar despierto ahora. En la semana me dificulta mucho el hacer videos ahora. Yo se los dije ya hace varios meses que cuando ya entrase a trabajar, el problema yo creo que no iba a ser la falta de tiempo. A veces tengo el tiempo en la noche para hacer el video, no tengo las fuerzas, es eso. Estoy muy cansado. Así que, pero mientras se pueda hacer algo, lo voy a hacer. Ya he preparado por lo menos videos para la próxima semana, así que vamos a empezar a saludar ahí en el chat. Hay mucha gente conectada. Ale Ortiz, no sé cómo lo hace Ale Ortiz de Argentina. Ale, ¿cómo lo hace? Siempre que entro el primer comentario ahí, Ale, en el chat, está Javier Farinella también conectado, don Juana Cruel, está Israel Zeus. Yo lo he visto varias veces ustedes eh, cuando termina el directo, ¿cierto? Y toman la captura. Me gustaría que, no sé, pues Israel Zeus, yo te he visto acá, déjame tu usuario de Twitter, profesor Israel Zeus, para ponerme en contacto contigo. Me gustaría que la gente que está en los directos pueda estar en estos podcasts que se hacen de manera mensual con suscriptores. Así que es excelente para mí poder verle acá participando de manera bien activa. Está también Diablo FC 13. Buenas tardes también para ti. Juan Nolasco, Juan también, te he visto un montón de veces en línea desde Maryland. Así que me mandan ahí o me mandan un mensaje al tiro por Twitter. Yo termino la transmisión, me voy a ver las notificaciones que tenga. Profe, soy Juan Agruel. Profe, soy Israel Zeus. Y yo guardo sus usuarios de Twitter y ya para el próximo mes les mando ahí un mensaje para que podamos estar juntos en el podcast con suscriptores. Ya está Darío Castillo también. Don José Antonio, tanto tiempo, otra vez de vuelta. José Antonio, qué gusto poder verte online por acá. Está Jenny Barreto también, saludos desde Santa Cruz, Bolivia, saludos también para allá. Para Carpus está conectado, Sauri también ahí en el chat. Veo también acá a Ronnie Wilson, saludos cordiales desde Puno, Perú. Uy, Ronnie, ya vieron la frontera de Chile con Perú, bueno, también con Bolivia y Argentina. Ya podemos ir a Tacna, aunque estamos esperando con mi familia, no queremos aguardar un rato porque hay mucha gente yendo y hay mucha fila de autos. Increíble el taco o el embotellamiento, como le dicen en algunos países que se forma. Dani Alemán, también conectado. Michael X5T, buenas tardes, profe de California. Don Roberto Guerra, buenas, Robert, ¿cómo está ahí? Está Teodoro Reca 28 desde España también. Moki, ¿cómo está ahí, Noé? Profe, aquí presente, gracias por haberme respondido el otro día por WhatsApp. De nada, para eso estamos. En verdad se lo agradezco, pero ya estoy un poco mejor. Me alegro, Moki. Cualquier cosa tú sabes que puedes hablar conmigo. Está Omar Arias, buenas, profe, ¿qué más pedir? Ver su canal tomando mate. ¿Ah, de Argentina? ¿De dónde? ¿De Uruguay? Espero que todo esté bien con su familia. Un abrazo. Sí, gracias a Dios estamos bien. Andábamos fuera, andábamos haciendo unas compras también. Bueno, compras eran frutas y verduras. Hacía falta para el refrigerador. Esta semana no alcanzamos a ir. Trajimos una planta. Algo me ha pasado. Yo creo que es la edad, junto con la pandemia, pero las plantas me gustan ahora. Tengo muchas plantas. Me gusta cuidarlas, regarlas, ver su tierra, abonarlas. Es algo que disfruto mucho. En verdad me gusta, no sé por qué. Algo que nació ahora en pandemia sobre todo. Y trajimos dos plantitas nuevas a la familia. Así que Omar Alias, saludos también para ti. Déjame ver en quién me quedé. Me dice el Diablo FC 13. Profe, tengo un iPhone 10X en 15.2.1. Ya es justo y necesario el jailbreak. Nada es igual, pero por supuesto que nada es igual sin jailbreak. Y esperemos que, claro, la liberación sea pronto. José Antonio, hola, profe, ¿cómo estás, José Antonio?
Me dice Arín Guerrero, profe, ¿me recomienda comprar un XS Max en esta fecha? También para usar el jailbreak quiero este iPhone. Bueno, no, Arín Guerrero, Arín, de eso mismo vamos a hablar en el minuto 30 cuando sea el momento de pausar los comentarios. Es el título del video. A mi parecer, solo a mi parecer, del inexperto que soy, nunca me he catalogado como un experto, ustedes lo saben, no, no tengo tanta personalidad, pero como yo he visto, al menos en los últimos tiempos, cuál es el mejor teléfono para hacerle el jailbreak. ¿De acuerdo? Veamos, me alegro que todo esté bien yo también contigo, José Antonio. A punto de comprar el 13, pero unos meses más espero por el jailbreak. Sí, Diablo FC, es lo que suele pasar. Veamos, está Carpus también ahí en el chat. Jonathan, ¿cómo estás? Y profe, como siempre, desde México, lindo y querido, sí, transmito en vivo lejos de ti. Que digan que estoy dormido. Hoy duermo en la noche. A ver qué dice. Apoyando el directo, profe, ya nos falta un podcast. La aplicación del Yelbeck de iOS 15 hasta junio o julio se está cumpliendo. Ah, la predicción, entendí la predicación. Vamos a ver qué sucede. Está difícil la cosa. Hoy día grabé con un mexicano el podcast que se publica mañana. No grababa con él desde agosto del año pasado y había pasado mucho tiempo y es la cuarta vez que está en el canal, así que es alguien que ha estado varias veces. Y uff, así que dale, Jonathan. Bueno, Jonathan, entré a ver el podcast de ayer con Jonah, que Jonah me invitó, pero no, Jonathan, era el estudio bueno, le decía a Jonah, era estudio bíblico. Entonces, justo la hora que me dijo que era la transmisión era la reunión en la iglesia, luego era el compartir con los hermanos. La noche de los viernes, por lo general, con mi familia nos juntamos a comer algo. Un día distinto. No pude, pero creo que hubo un problema con el live. Creo que Jonathan mencionó algo y cuando estaba hablando tú, Jonathan, Johnny RL, se fue todo el audio, no sé, fue raro. Tenía ganas de verlo. Le dije, Jonathan, no me pierdo la repetición, pero te di las gracias. Para mí siempre es un honor y acepto todas las invitaciones en la medida de lo posible, obviamente. Johnny Barreto, excelente, bendiciones también para ti. Está Antonio Mendoza, desde México. Está eh, Ilenber, sí. Saludos desde California. Familia Cuevas, un saludo también para ti, para toda la familia Cuevas, allá del Diablo FC13. Saludos desde Maryland, Juan Nolasco, así es. Está Miguel Ángel Espinosa, Red Snow, Snow Breeze. ¿Qué tiempo aquello? ¿Sabes que yo ocupaba Snow Breeze? Me gustaba más porque con Red Snow me acuerdo que, creo, si no mal no recuerdo, que tenías que colocar el teléfono en modo recuperación presionando botones. En cambio, Snow Breeze lo hacía con los clics. Y me gustaba porque era más cómodo. Fernandito, ¿cómo estáis, Feña? Está moderador ahí en el chat. Saludos también para ti, Fernando. Gusto verte por acá. Wow, que hay gente, veamos. Quiero ver acá. Saludos desde la Guyana Francesa. Mira, creo que nunca me habían escrito de Guyana Francesa. Está Huáscar Fanfan. Saludos también para ti. Está Luis K también ahí conectado. Profe, estoy atento al Telegram. Ese es el truco. Dale, dale, Ortiz. Claro, en el Telegram, y ahí Fernando está poniendo el chat y en la descripción también está el canal de Telegram, porque ahí voy avisando cuando ocurre algo, voy dando explicaciones. Sí, Fernando, estoy con un poco de gripa, le dices tú. Gripe, le decimos nosotros. Gripe. Andamos ahí con algo, eh, trabajando con los estudiantes. No sé. Bueno, en Chile estamos en otoño, se viene invierno. Ustedes están en verano allá. Exquisito debe estar o asándose de calor. A veces depende de la ciudad donde uno vive, pero, pero sí, es un poco de gripa. Hola, profesor nuevo. Ah, dale. ¿Qué pasa? Ayrton Muñoz, locutor. Muy bueno su contenido. Saludos desde Bolivia. Gracias, Ayrton. Gracias por estar acá, Ayrton. ¿Qué dice José Antonio? Nunca dejaré de estar, salvo algún tiempo de trabajo que me siga el jailbreak, aunque cada vez más tiempo y más difícil sigue, está complicado. Con toda la actitud. Así es, Diablo FC. Está el gafe, ¿cómo está ahí? Profe, ¿cree usted que habrá jailbreak este mes? Bueno, Carpus, espero que sí, espero que sí. Ya a esta altura, lo único que yo deseo, como lo comentaba en el podcast, no se lo vayan a perder mañana, yo lo único que quiero es que salga antes de la beta de iOS 16. ¿Y el por qué? Vean el podcast.
Creo que si sale después, oh, no se vayan a perder el podcast, por favor. Está en Canadá, Antonio Rivas. La edad, ya sabes la mía. Así es. Michael X5, ¿cómo está, profe? Saludos desde Quito, Ecuador. Saludos también para allá. ¿Qué dice Johnny? Mejor las plantas que un montón de gatos, profe. Ah, los gatos, doctor. Bueno, ¿se acuerdan que estuve transmitiendo unas noches en vez de día porque estaba haciendo un trabajo y el trabajo era cerrar el frontis de la casa por los gatos? Ya los gatos me tenían de baño, me estaba cansado de esos gatos. No tengo nada en contra de los gatos, yo creo que la culpa la tienen los dueños de los gatos que los dejan así. Algo en Chile, hay una ley en Chile que incluso penaliza a las personas que no tienen una tenencia responsable de sus mascotas. Pues no quiero estar llamando a la policía, mire lo que hacen mi vecino. Prefiero no tener problemas, ¿sabes? Ah, no me gusta encerrarme, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Déjeme ver por acá. Sí, las plantas me encantan. Me encantan, Johnny. Y no sé mucho de plantas, no sé muchas cosas. No me llamaría experto ni siquiera en la Biblia o en ser profesor de matemática, que es mi trabajo diario. Pero me encanta verlas, las disfruto mucho. Verlas cómo crecen, cuando uno las cuida. De hecho, ayer traje una a casa y no me di cuenta que estaba dañada, la compré así rápido, me subí al vehículo y cuando llegué a casa me di cuenta que tenía varias cosas que no estaban bien y dije, ya me voy a quedar con ella, no la podría haberla ido a devolver, pero dije, no, me voy a quedar con ella, la voy a cuidar y con la ayuda de Dios, siempre, Dios mediante, eh, se pueda sanar. Y si no, tendré más cuidado la próxima nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Pero me encantan las plantas, me gustan mucho. ¿Ya? Veamos quién está por acá. Hashtag si te leo like, así es Fernando. Tenemos por acá José Antonio que me dice, ¿qué te parecen los futuros iPhone 14, sobre todo el 14 Pro Max, el que ya toca? Bueno, tengo el 13 Pro Max ahora, lo cambié el del X, al final lo cambié nada más. El tema de que tenga o no el notch, a mí de verdad, bueno, antes de este teléfono tuve el iPhone X y pasaron 4 años y recién cambié de dispositivo y nunca me molestó el notch. De hecho, ahora en el iPhone 13 es o sea, se nota la reducción en comparación al iPhone X y nunca me ha molestado el tema del notch. En lo personal, hay personas que sí, cada uno en su vida, pero que tenga el hoyito y en la píldora, el drop, ¿cómo se llama? El tear, que es como la lágrima, ¿no? O el drop y el pill, como la píldora, no me, no me mata así como que, ay, lo quiero por eso. No, de hecho yo creo que más me tentaría a lo mejor a iOS 16 para ver qué le hacen al dispositivo, qué trae de nuevo. Me encanta el modo cine, grabar a mis hijos, a la familia en modo cine es fabuloso. Los videos quedan muy lindos. Déjame ver acá que no se me vaya a perder ningún comentario, porque está el de Iván Valía. Iván Valía, ¿cómo está ahí? Genial poder estar en directo, gracias por el trabajo que realiza. Ya queda un día menos para el Jailbreak, así es, esa es la actitud, Iván. ¿Cómo va todo, Iván? ¿Cómo va la academia? ¿Cómo van tus estudiantes? Hey, Iván ahí sabe artes marciales, así que estuvo en un podcast con suscriptores, Iván. Así que recuerden escribirme ahora en Twitter, escríbanme ahora mismo. Quiero estar contigo en el podcast con suscriptores, cualquiera. Escriban nomás. De ahí yo voy guardando todos los nombres de usuarios y me comunico con ustedes. Así que no tengan temor en hacerlo. Veamos, está Yuyu Grecia, aquí desde USA. Ajá. Aún sigo en el iPhone 10 en 14.5. Wow, José Antonio, ahí con Check Rain a disfrutar se ha dicho. Buenas tardes, profe, desde Lima, Perú. También para ti, Adrián Landeo. Tengo unas ganas de ir a Perú. La comida peruana es una de mis favoritas. Bueno, no conozco tantos lugares en el mundo como para decir, pero mi ciudad queda manejando en vehículo, son 40 minutos para llegar a Perú. Está muy cerca. Somos frontera. Y no, Tacna, la comida me encanta. Muy, muy delicioso. Está Arim Guerrero, saludos hasta Nicaragua también, hasta Argentina, Dinamarca, allá y de Ilenberg. Eh, Pinamar, Argentina, perdón. Antonio Mendoza desde México. Saludos desde Perú. Ayacucho, dale Melvin Mendoza, saludos para ti. Robert Mendoza dice, profe, ¿para cuándo tendremos Jailbreak en 15.1? Bueno, es el Jailbreak que se está esperando en iOS 15, ¿no? El poder tenerlo en esta versión de iOS, que el anhelo es que salga este mes.
¿Qué puede hacer? Ujú. Está también el Timi 2 oficial. Saludos hasta RD también para ti. ¿Qué es lo que dice Femo? Download Easy Tweak desde Zebra. ¿Cómo bajarlo? Tengo un iPhone 6S en 13.5, ya bajé Zebra desde Cydia, pero no funciona. Bueno, Download Easy, primero es un tweak de pago, si no me equivoco. Creo que sí, sí. Y de Download Easy, si no te funciona Zebra, puedes probar Installer o Cilio, que son otras alternativas a Zebra, otros gestores de paquete, otras alternativas a Cydia. Installer podrías probar y debes andar bien. Saludos hasta Barcelona también para Mark Movies. ¿Vieron el evento del Jailbreak? Sí, Antonio Rivas. Se viene bueno, parece ese evento. El gafe, Pro, estoy en 1502. En un iPhone Pro Max. ¿Cuándo saldrá el Jailbreak? Bueno, estás en una buena versión el gafe. Aguarda ahí nada más. Ah, que me cansé, voy a actualizar. Y se marchó. No sabes hasta cuándo. Así que Alejandro Rodríguez, también saludos para ti. Hola, profe, bendiciones. ¿Qué trae de nuevo esta versión de Alstor? Uf, Alstor es, no sé cómo describirlo, es una de las mejores cosas que puede ocurrir para nosotros como comunidad que le gusta hacer modificaciones al dispositivo. Muy, muy bueno. Veamos acá, no quiero perder los comentarios. ¿Qué es lo que dice Johnny? Yo adiviné quién es su invitado. O él se quemó solido en Twitter. No revelé el secreto. Gracias, Johnny. Ya tú sabes las publicaciones en Twitter, o sea, cómo es la clave, creo yo. Sí, profe, hubo errores, pero hicimos un podcast secreto que yo no publicará pronto. Me alegro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegro. Me gusta este tema del que la gente pueda tener esta instancia de desahogarse, ¿no? De hablar con alguien. Hoy tengo mucha sed. Tengo mucha sed. Esteban, ¿cómo está ahí? Esteban Belechi, no, Balsechi, Esteban Balsechi, está Gibbs también ahí. Matías Reyes, sí, como el Matías, no te acepté la solicitud del Clash Royale, lo siento, los panitas del Clash. Ayer pasó algo súper loco, Mati, había terminado ya mi horario de trabajo, estaba por irme a casa y en el colegio salí un rato de la oficina y estaban mis estudiantes. Y claro, andaba yo jugando en el patio y había terminado, estaba ok. Y al escuchar mi teléfono, profe, le mando la solicitud y ponerte a jugar con tus estudiantes. Ellos creen que es jugar con el profe, y es cierto, pero para mí es generar un lazo, que vean que la persona que les enseña matemática no es alguien muy distante, y es alguien que el cual uno puede confiar. Y hay veces que ocupo Clash Royale o Minecraft o los juegos que ellos están metidos y para las clases de matemática. De hecho, Clash Royale me sirvió con el tema de las fracciones. Estábamos viendo los tipos de fracciones, ¿cierto? Fracción propia, fracción unidad y fracción impropia. Entonces, cuando estás recibiendo tarjetas, las cartas, ¿cierto? Para subir de nivel cada personaje, por llamarlo así, hay un momento en que te aparece como el indicador verde, ¿no? Porque ahí se transforma en una fracción impropia. Porque tienes, o sea, se transforma primero en una fracción unidad, cuando son, no sé si te piden 10 cartas para avanzar y tienes justo las 10 es fracción unidad, pero si las superas es impropia. Entonces le decía, profe, no, 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 arruina el juego, me decía, no, no hable de esa manera, me va a echar a perder el Clash, me decía. Pero si está la matemática, está en todos lados. Y ese es un juego netamente de estrategia. O sea, el cálculo del elixir, cómo estarlo consumiendo y en qué momento y qué carta lanzar. O sea, hay niños que son muy buenos en el Clash y en matemática también como que coincide. Soy muy adicto al Clash Royale ya y vamos a jugar unas partidas. Ahí estamos hablando, Mati, por WhatsApp. Pero me gusta hacer eso con mis estudiantes. De hecho, habían descargado otro juego que se llama, ¿cómo se llama? Stumble Guys, que es como el Fall Guys, pero creo que entran 32 personas, 32 dispositivos y es gratuito. Entonces, era como para poder jugar algo. Y me gustó. Lo instalé, pero no alcancé a jugar con ellos. Pero suelo hacer esas locuras. Suelo ocupar mucho los videojuegos o cosas que ellos están viendo. Trato de empaparme de las cosas que hacen mis estudiantes para utilizarlas en matemática y no hacer más ejercicios con los albañiles
eh, con el campo y ocupo cosas que ellos están haciendo. Pero ya, sigamos con el tema que estamos acá. Me entusiasmo. Matías, hoy día voy a hacer un asado por el día de la mamá. A mi esposa le voy a hacer un asado. Estás cordialmente invitado, Matías, tú sabes. Con la familia pueden venir. Mejor gatos que perros. Por experiencia, dice José Antonio. Yo creo que en gusto. Algo me ha pasado este último tiempo, que tenía una alergia al pelo del perro. Algunos perros, no, algunos pelos de perro me generan alergia. ¿Qué está hablando Fernando? Se anda riendo, no sé por qué. Danis, de momento no hay para ellos 15, sí, no hay nada. Listo, mi like, dice Johnny. Bien merecido por estos directos, profe. De nada, Johnny. Gracias por estar acá siempre. La jardinería también a mí me da tranquilidad. No se sienta viejo, profe. Jaja, hoy carpusos. ¿Saben qué me gustaría? Yo se lo he dicho otras veces también. Un acuario. Oh, mi esposa me mira así. No. Un acuario me encantaría tener así peces, cuidarlos también. Oh, me gustaría muchísimo. De verdad, un acuario sería, pero un... oh, ahí sí que he echado canal de YouTube. Me metería a cuidar mis plantas, el acuario, como a tener información de eso. Me encanta mucho. Pero en fin, ya. Sigamos con esto. ¿En qué estábamos? Saludos, saludos. A ver, ¿quién más? Quiero, que no quiero perderme ningún comentario. Ahí está, volví ya. Julio César Ríos, profesor, me encuentro en 15.4. Es una buena versión. Es una buena versión para desbloquear tu dispositivo con la mascarilla. Si que tienes un iPhone 12 o 13. Para el jailbreak no es una buena versión. Yo creo que es la mejor versión de iOS 15. Pero, o sea, la mejor versión por en cuanto a prestaciones, mejoras, etcétera. Pero para el jailbreak, obviamente la más baja siempre es la mejor. Ah, entonces significa que cuando salga 15.5 actualizo 15. Para nada. Quédate en 15.4, no te sientas mal, Julio César. Pero aguarda ahí, sé paciente. No, Gawes, aún no la he visto. Kirito 6361, ¿cómo estáis? Marión Valladares, profe, una pregunta. ¿Se puede bajar de 15.1 a 14.6 en un iPhone X sin perder el Face ID? No, no. Puedes bajar siempre y cuando hayas guardado tus SH, en tu caso que me preguntas, los SH de 14.8, perdón, de 14.8. Si lo guardaste puedes bajar, pero el Face ID no. No hay forma de recuperarlo, ni siquiera con checklock, con el tweak, porque hay un tema ahí de la SEP con Apple que va a quedar simplemente... Código puedes tener el código de bloqueo, pero no el Face ID. José Antonio Gómez, yo lo cambiaré ya que el X, aunque lo seguiré usando, ya toca cambiar. Sí, mi iPhone X también ya se sentía un poco raro. Y claro, cuando cambié mi teléfono, si bien cuando ustedes estuvieron en el unboxing, ¿no? Que venían 15.2, mis ahorros. Pero el procesador a 15 es, bueno, yo tenía una 11, o sea, imagínate saltar de una 11 a la 15 fue, pero, wow, tremendo en verdad. Kirito me dice, el jailbreak tipo rootless es el que se instala mediante la aplicación. Bueno, todos se instalan mediante aplicación. ¿En qué comentario me quedé? Veamos. Uy, tantos comentarios, chicos. No quiero perderme ningún comentario, eso es lo que pasa. ¿Dónde están? Uy, tantos comentarios. A ver, sigamos. Ya el jailbreak, ya te respondí. Saludos para Elena Ansea. Claro, Arica está cerca de Tacna. Y Puno, así es, Adrián. A España tendrías que venir, te encantaría. Estoy seguro, José Antonio. Seguro que sí. Saludos también para ti, Mati. Un abrazo grande. José Charaja, Francia. Profe, estoy en 15.1. El siguiente jailbreak me servirá. Sí, te va a servir, José. No te muevas, por favor, de ese iOS. Hay un tutorial en la descripción que te muestro cómo bloquear las actualizaciones de iOS con un perfil. Bloquéalo, por favor, y asegura tu 15.1. Profe, ¿cuál es el link para las tiendas de aplicaciones? El problema del GAFE es que las tiendas ya voy a instalarlo sin computador Safari, pero algunas no están funcionando o dejan de funcionar en cualquier momento y la aplicación que instalaste también deja de funcionar. Está picando la garganta. Saludos desde Toulouse, no, Toulouse. Ryan desde Francia. Lenan dice que no se mueve de 14.8. No está mal quedarse ahí. Profe, el Jerry no va a salir este año. ¿Qué piensas de mi opinión? Que es válida. Que no es lejano, que no es loco lo que dice Wilmer.
eh, pero espero que no sea verdad. Espero no llegar a eso. ¿Se podrá instalar el Substitute de Packix, la nueva repo en 14.5? Sí, José Antonio, ya lo puedes hacer. Profe, salúdeme, pero por supuesto, Adrián Silva, gracias por estar acá. Gracias a todos, en verdad, yo me la paso muy bien acá. Profe, Ancover funciona para 14.8 en un dispositivo A11. Ya está, ya está. Tss. Ya, gracias, perdón. Llegó la Coca-Cola. Ya voy a tener que saltarme los comentarios, son muchos, lo siento. A ver, no, sigamos. Espérame, que mi garganta lo necesita. Roberto Guerra, profe, tengo una 14, ya un iPhone 12, en 14.6. Espero y seguiré esperando que los desarrolladores tengan éxito. Te admiro, Roberto. Te admiro porque son muy pocas personas las que existen como tú en la comunidad que dicen, voy a esperar, no desesperar. Like. Y de hecho, Coolstar estuvo hablando algo sobre eso. Ya voy a... Tengo que... Hace tiempo que no hago un recopilatorio de noticias de Coolstar. Saludos hasta España también para David P. Gracias, Fernando, por estar respondiendo ahí en el chat. Te pasaste feña. Me dice Ryuga. ¿Cuándo estará el hierve para 15.2.1? ¿Cuándo? Yo también me pregunto lo mismo. Yo lo único que sé es que no tienes que moverte, quédate ahí nada más. Saludos, profe, yo feliz en 14.3. Dale, Kevin, bravo. Qué bueno. Ah, ¿sabes qué me falta mencionar? El sorteo, este sorteo de los certificados, del acceso a a este acceso, ¿cómo es? Del certificado de desarrollador para instalar aplicaciones sin jailbreak, pero modificadas con Twix y sin computador. El sorteo yo creo que lo voy a hacer lunes o martes. Voy a esperar un poco. Quiero ver si hago un video de noticias para el lunes y el lunes anuncio ya que el sorteo termina. No se lo vayan a perder. El enlace está en la descripción. Y me sigo preguntando por qué no participan. O sea, hay muy pocas publicaciones. No tienen Twitter, creen que no van a ganar. No sé qué sucede. Pero si ustedes nunca han ganado un sorteo, vayan y escriban, vengo del directo, nunca he ganado un sorteo. Hay que mandar unas capturas de pantalla y se acabó. Y los que han escrito eso, yo les he dicho, háganlo. Han sido testigos cómo lo han ganado. Así que, chiquillos, do it. Just do it. Veamos, ¿en qué comentario me quedé? Saludos también para David P. Ah, ya te había saludado. Hasta Tarragona, España. El Matías Messi, soy muy adicto al Clash Royale. Ay, hombre. Estoy en 15.1, Adrián Silva, quédate ahí nada más. Por favor. Ah, me había preguntado si servía Víctor Mendoza en cover para 14.8. No. Te sirve solo CheckRain en tu dispositivo. CheckRain, pero queda sin Face ID si es un iPhone X o sin Touch ID si es un iPhone 8 u 8 Plus, pero con el Tweak Checklock lo puedes recuperar. ¿Ya? Yo estoy en 15.4.1. Estoy para el jailbreak. Ay, dañando, está complicado. Hey, Alejandro Barrera, ¿cómo estás, Ale? Gusto verte por acá, gracias por pasar a saludar. Está Kirito. Profe, alguien que me diga si el jailbreak tipo rootless es como checkra. No, no. Checkra es solo con computador, el rootless se puede hacer sin computador. Y bueno, el checkra tiene a Cydia, este otro no va a tener Cydia. Tú instalas los tweaks. Ah, pero siempre se ha hecho así, sí, una leve diferencia. Creo que había un directo que yo había dicho que les iba a explicar el tema de la instalación de Twix. Hey, tenemos que irnos al... Vamos a llegar al minuto 30. Dani Ando, no, el Gerber Luna no tiene nada de Siria, entonces no es como... Ah, mira, Super Soldier, ahí se están respondiendo entre ustedes, qué bueno. A ver, Luis Aranda Peña. Profe, una consulta. Tengo un iPhone 8 Plus y tenía instalado Uncover, sin problema, pero desde la última actualización ya no me deja instalarlo. Bueno, elimina, si es que tiene alguna aplicación de Uncover ya, elimínala, apaga el teléfono, enciéndelo y hazlo con Alstore. ¿Ya? Alstore es la clave. Mira, se están respondiendo entre ustedes, que bueno. Por los ladrillos es más molesto los perros que los gatos. Sí, los ladrillos. Yo tengo unos vecinos que tienen perros que ustedes seguramente lo han escuchado en algún video. Profe, ya te respondí, Wilmer. Eh, Listo, ya.
Hoy lamento porque hay muchos comentarios. Ah, no son tantos. ¿Cómo será el jailbreak tipo rootless? Mira, Dominic, yo creo que la próxima semana voy a abordar los detalles de eso, ¿ya? Porque tiene cosas buenas el jailbreak tipo rootless en comparación al que ya conocemos. Ya vamos a hablar de aquello. Eh, Creo que dice Fernando, vayan a participar, todos tienen la oportunidad. Yo he ganado como 2 veces de 50 participaciones, pero pues son sorteos reales y todos pueden ganar. Ah, pero Fernando, a ti yo no te elijo porque hay otra relación contigo, pues Fernando, vos sabés, señor chileno, o sea, tú sabes. Pero si llega el problema es que si llega a ganar Fernando, es como que, ganó Fernando. Fernando, si tú necesitas algo, tú sabes que puedes hablar conmigo. No, no hay problema, no. Y de hecho, lo mismo pasa con algunos que ya, si llegan a salir elegidos, como que, ese era entonces, yo, ya regáleme algo, profe, dale Alejandro, participa en este, pues, Alejandro. Y coloca ahí ahora, notifíquenme por Twitter, profe, ya participé, vengo del directo. Y va a ser de ustedes. Creo que ese Super Soldier yo participé, pero ya gané el anterior de un año de aplicaciones firmadas. Super Soldier, ya tenía a Signum, ¿no? Y me gustaría el otro, que no ahora tuviera más oportunidad. No, pues si ya tienes Signum, ya estás listo ya. De hecho, Signum es más sencillo, es más fácil de utilizar que este otro método. No, olvídalo, ya con Signum eres feliz. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Valeria Gavia? Licenciado, a los tiempos se deja ver. ¿Cómo le ha ido con los niños de la escuela? Me ha ido bien, ha sido difícil para algunos niños. Me ha tocado ver estudiantes que, podría relatar tanto, pero dentro de todo están bien, hagamos un resumen. Están bien y en el colegio nos estamos preocupando bastante por su salud mental, siendo conscientes que ellos están, algunos con vacíos pedagógicos, académicos, cosas que no alcanzaron ellos a ver por distintos factores, pero estamos pendientes de ellos. Creo que ese Fernando lo sé, pero vayan a participar. Ajá, todos merecemos ganar. Suerte a todos. Sí, si fuera por uno, todos ganarían. ¿Ya? Ya, vámonos a la clase de hoy día, que yo sé, chiquillos, que estamos en temporada baja. Me gustaría tenerles otro tipo de noticias, pero eh, voy a desactivar ahora el chat. No manden ahí comentarios porque no los voy a ver. Está Fernando ahí moderando, así que tengan cuidado. Si no los va a silenciar, pórtense bien. Confío en ti, Fernando, ya tú sabes. Ya. Em, ¿Qué le iba a decir? Es solamente experiencia lo que les voy a compartir en base a los jailbreaks que han salido anteriormente. Pero lo primero que yo quiero aclarar, lo primero, la base para lo que les voy a compartir ahora, es que si sale un jailbreak y ese jailbreak no es compatible con algunos dispositivos, no es porque el creador de la herramienta no quiera hacer el jailbreak para ese dispositivo. Me explico. Por ejemplo, salió Vancover, ¿cierto? Hasta 14.8, pero soportó solamente dispositivos con un procesador A12 y A13. ¿Cuáles son esos? iPhone XS, XR, todos los iPhone 12. Así es. No, 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 todos los iPhone 11. Otra vez. Salió Uncover para 14.8 y soportó dispositivos con procesador A12 y A13. A12, 10S, 10R, XS, XR y los A13 de todos los iPhone 11 y el SE segunda generación. No soportó los A14, tampoco los iPad, aunque tuviesen un procesador A12 y A13 cuyos iPhones sí eran compatibles. Entonces, cuando ocurre eso, lo que deben tener muy claro, pero muy claro, queridos míos, es que no es porque Point2On o el equipo de Uncover no quiera hacerlo o porque tenga algo personal contra esos equipos, sino que cuando están haciendo las pruebas con el exploit, se van dando cuenta de que no todos los dispositivos a lo mejor tienen la misma tasa de éxito o consiguen el jailbreak, pese a que la vulnerabilidad pulida siendo ya un exploit, esta ya está confirmada de que sí funciona. Si no se puede, no es porque no quieran, ¿ya? Eso es lo que vamos a dejar en claro. Y lo que quisiera mostrarles a continuación es concentrarme. Hay gente que todavía está en iOS 13, pero son los menos. Yo creo que lo que les voy a compartir a continuación son los últimos, digamos, 5 jailbreaks.
¿sí? Vamos a hablar de los últimos 5 jailbreaks que han sido liberados, ¿ya? Está el jailbreak de iOS 14.8. Está el otro jailbreak que salió antes de ese fue el de 14.5.1. Antes de ese está el jailbreak de iOS 14.3. Antes de ese está el jailbreak de iOS 13.7, si no me equivoco, sí, fue el 13.7. Y ya creo que uno de los jailbreaks más locos de la historia de la última década, el de 13.5, porque fue un jailbreak que salió cuando se estaba firmando 13.5. Eso sí que es una locura. O sea, imagínate, hoy día, ¿qué versión de iOS se está firmando? Hoy día se está firmando 15.4.1. Y con 15.4.1 salió un jailbreak para una versión que se está firmando. Esa fue una locura. Fue una semana donde la gente estaba vuelta loca, todo el mundo instalando 13.5 y algunos todavía estaban con la duda, teniendo la versión firmada. Nada de perfiles, nada de Future Restore, nada de SHSH. Se podía hasta bajar de versión a 13.5. Pero en fin, yo creo que uno de los jailbreaks más locos que hemos tenido en el último tiempo. Hay un brillo ahí que justo está tapando, ¿no? A ver si bajo un poco. No, porque sería tapar acá. Ahí se ve. Sí, pero se alcanza a apreciar, ¿no? Es este 13.7, sí, creo que se ve. Ya. Entonces, eh, vamos a ver cuáles son los dispositivos que soportaron. Déjenme ver cómo ordeno esta información. Quiero hacer una tabla. ¿Ya? Ya, acá vamos a tener los dispositivos. Yo creo que los vamos a estar eh, viendo por procesador, ¿ya? Y voy a hacerlo por grupos. O sea, tengo los A11, los A11 menos. Le pongo A11 menos porque son los iPhone X, iPhone 8 para abajo. iPhone 7, 6S, SE primera generación, A12, A13 y solo hasta el A14. ¿Por qué no el A15? Porque el A15 son los iPhone 13 que vienen con iOS 15. Esto solamente hasta iOS 14. Es con la experiencia que hemos tenido en los últimos 5 jailbreaks. ¿De acuerdo? Entonces déjenme hacer estas líneas para que queden bien claras las celdas, las filas, las columnas y de esta manera eh, que quede más claro cuando hacemos la distinción entre uno y otro. ¿Ya? Bajamos acá, bajamos acá, bajamos acá y bajamos acá. Listo. Ya pues, vamos a ponernos entonces a hablar de esto. Tenemos a 11 e inferiores. Yo creo que lo voy a escribir mejor, porque al menos a lo mejor algunos inferiores. ¿Ya? Ahora, eh, yo creo que vamos a hacer, a ver cómo marcarlo. Ya vamos poniendo tickets. Por ejemplo, el A11. ¿Los A11 inferiores tuvieron jailbreak en 13.5? Sí, tuvieron jailbreak. Ticket. En 13.7 también tuvieron jailbreak. También. O sea, en todos estos tuvieron jailbreak. Yo creo que la diferencia viene a estar con quién, ¿cierto? Y yo creo que eso lo podemos escribir. Por ejemplo, en 13.5 tuvieron con checkrain. Checkrain, hagámoslo con una CH de check y una R. Checkrain. Tuvieron con Uncover, con UO, y tuvieron con, ¿cómo se llamaba? Odyssey, ¿cierto? Odyssey en iOS 13, que es el de Coolstar. Y en 13.7, claro, también tuvieron estos dispositivos con Checkrain, tuvieron a Uncover y también tuvieron a Odyssey. En 14.3 también tuvieron a Checkrain, tuvieron a Uncover y también tuvieron a Taurin. Solamente la T, Taurin. Ya después empezó a cambiar la cosa en 14.5.1. Acá solamente tuvieron a Checkrain y acá también Checkrain. No hubo ni Uncover ni Taurin para ellos en esas versiones de iOS.
En los A12, en los A12, acá todos. Los A12 tuvieron todos jailbreak, hasta 14.8. Acá tuvieron Uncover y Odyssey. Acá tuvieron a Uncover, UO, y a Odyssey. Acá también tuvieron a Uncover y Taurin. Y acá solamente tuvieron a Uncover y Uncover. Bueno, en este caso sería específico solamente para iPhones. No, no llegó para, no, el 14.8, solo para los iPhones. Creo que 14.5.1 igual. Los A13, la historia de acá se repitió. También tuvieron acá Uncover y Odyssey. Se dan cuenta que ya de los A12 para abajo, CheckRain ya no es compatible, ¿cierto? Por un tema del procesador. También tuvieron a Uncover y a Odyssey. Acá tuvieron a Uncover y Taurin. Y acá también solamente tuvieron a Uncover, UO. Y acá tuvieron a UO. Luego, los A14. Y de los A14 tuvieron en 13.5, no estaban, ¿cierto? No existían estos dispositivos todavía. No, los iPhone 12 vinieron con iOS 14. Acá paso, no había. ¿Y tuvieron jailbreak en 14.3? Sí, tuvieron a Uncover y Taurin. Y en 14.5.1 también, con Fugu 14, ¿cierto? A través de Alstor, Uncover y Taurin. Y acá no tuvieron. Ya. Entonces, yo creo que según esta tabla que nos muestra los últimos 5 jailbreaks que han salido, podemos ver que, claro, los dispositivos A11 e inferiores han gozado de tener jailbreak con CheckRain, que yo creo que estos dispositivos es la clave para ellos. Ahí está CheckRain, acá tenemos a CheckRain, ahí tenemos a CheckRain, otra vez CheckRain. O sea, si no fuera por CheckRain, que yo todavía con manera nostálgica y cariño le digo el imparcheable y de por vida, nunca va a dejar de serlo. Es como ese meme, ¿no? Que todos te odian, pero yo te amo. Ahí está, CheckRain. Te quiero mucho, CheckRain. Ya, ahí está. Nunca te voy a olvidar. Ahí va a estar guardado. Vas a regresar, lo sé. Ya. Bueno, CheckRain es como la clave para estos dispositivos. O sea, tener una 11 e inferior solo para tener el jailbreak en el 2022. Si es que el equipo está en iOS 14, puf, tienes jailbreak incluso en 14.8.1. Yo creo que acá tendría que especificarlo. Este también lo logra en 14.8.1. Y, y ahí queda. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pero si el título dice el mejor dispositivo para el jailbreak en el 2022. Yo hice una encuesta para saber en qué versión de iOS tú te encuentras. Hay una encuesta acá en el canal, en la pestaña de comunidad, ¿cierto? Hay una pestaña acá en el canal de YouTube que se llama Inicio, Videos, Listas, y hay otra que se llama Comunidad. Si entras a Comunidad, ahí hago publicaciones de lo que va ocurriendo en el canal y encuestas. Y en esa encuesta parece que el 20% se encuentra en iOS 14. Hablando del 20%, estamos hablando de una de cada 5 personas, ¿cierto? Un quinto. Un quinto equivale al 20%, y ese quinto, si es que tienen un A11 o inferior, estando en el 2020, puf, en iOS 14 le hace el lleve con CheckRain, como quiera. Salió hasta CheckRain para Windows y se actualizó, ¿cierto? Para Windows 7 ya, para Windows 11 y para todos los dispositivos A11 e inferiores. Está Windows para ocuparlo en Mac, el CheckRain para ocuparlo en Mac, el CheckRain para ocuparlo en Linux. No, no hay cómo quejarse, no hay por qué quejarse. Ya, pero vayámonos al resto. La mayoría de las personas, tengo que actualizar esa encuesta. Yo creo que esa encuesta la voy a hacer ahora terminando este directo para ver el dispositivo que tienen. Eh, Porque si me preguntan a mí, solamente, ¿dónde daría yo la diferencia? Bueno, no puedo decir que los A14 son malos para acá. Bueno, tendría que acá especificar qué significa este guión. Lo voy a colocar acá. No existía el teléfono ya. No existía en iOS 13. Ya, no existía. Y acá sí tengo que dejarlo claro.
incompatible. Por eso no sé quién me hablaba recién y me decía que tenía un iPhone A14 y estaba en iOS 14.6. No, en 14.8 y lamentablemente todavía no es compatible. Pero en fin, ahí lo tenemos. Yo creo que donde se tienen que estar poniendo mis ojos, como yo lo veo, después voy a activar el chat y si estoy equivocado, igual me gustaría conocer tu opinión, o quizás no equivocado sea la palabra, pero conocer otro punto de vista. Yo creo que si nuestros ojos se posicionan, por ejemplo, en estas celdas, deja hacerle una estrellita, en estas de acá, en estas tres, estoy hablando de 14.3. A 12, a 13 y a 14, todos tuvieron jailbreak. No viene una diferencia. Uncover Taurin, Uncover Taurin, Uncover Taurin. Acá me equivoqué, ¿no? Sí, puse un Taurin. Hay que ver ese Taurin no va acá. Adiós. Fue solamente Uncover. De ahí solamente salió Uncover Taurin, llegó hasta 14.3. Ahí sí. Y luego acá, si yo veo la diferencia acá, no, no, no. Entonces, ¿dónde ocurre ese punto de inflexión, ¿cierto? Donde la curva va de una manera y luego cambia su sentido, o su inclinación o su pendiente. Yo creo que es acá. Acá es donde queda la decisión. O sea, si me preguntan a mí cuáles serían los dispositivos, ojo, no que los A14 no vayan a tener jailbreak en iOS, ¿cómo llamarlo? En iOS 15, pero pasaron cosas con estos dispositivos. ¿Se acuerdan que el perfil para subir a 15.1 tampoco era compatible con los A14? Algo pasó con los A14, que, que el panorama para ellos no fue tan happy, no fue tan feliz como para los otros dispositivos. Entonces yo creo que acá está la diferencia. Yo creo que mis ojos se ponen acá para dar tu respuesta. La pregunta es, ¿el mejor dispositivo para hacer el jailbreak el 2022? Yo creo que son los A12 y los A13. Son estos. ¡Cachín! Esos. Repito, no significa que los A14 no vayan a tener jailbreak en iOS 15, pero debiese suponer que va a costar más, porque son dispositivos más recientes, procesadores que han cambiado seguramente en algunos sectores en comparación a, a los modelos anteriores, así que es posible que cueste más. Por ejemplo, si tú tienes un iPhone, cualquiera de los iPhone 13 y tienes un A15, obviamente los A15 no existían en ninguna de estas versiones, los A15 aparecieron recién en iOS 15. Eh, y los A14 en iOS 14, bueno, esa es una forma de memorizarlo también. Los A11 aparecieron en iOS 11, los A12 en iOS 12, los A13 en iOS 13 y los A14 en iOS 14. Apple ha sabido cuadrar los números de manera estratégica. Pero no significa que los A15 o los A14 vaya a ser más difícil en iOS 15, o que, mejor dicho, no estoy diciendo que va a ser fácil, sino que no que ellos nunca van a tener jailbreak ahí, lo van a tener, solamente que estaría costando más trabajo si nos guiamos con la experiencia de los últimos jailbreak, en particular por el de 14.8. Entonces yo creo que eh, tampoco no desanimarse si tienes una 14, para nada. Piensa que los A14 también recibieron jailbreak hasta 14.5.1, 14 sí, pues hasta 14.5.1, 14.6 para arriba ya ahí hubo problemas. Entonces, ese es el tema que les quería compartir. Repito, lo que les mencioné al inicio, lo que era la base de todo esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no salió Uncover acá? ¿Será que Pon to Own con Jay James y Sam Bingham, ellos odian los A14, no quieren? No es eso, sino que van haciendo pruebas y hay cosas que no funcionan como se espera. Solo es eso. Pero el último exploit, este que se liberó, el de John Ackerblom, ese era, ¿no? Sí, pues el de John Ackerblom. Ese exploit permitiría estar actualizando Taurin para esta versión. Y si sale Taurin para acá, a cover también lo vamos a tener. Entonces, no es que ellos no quieran, sino que a veces el exploit no es tan bueno como uno desease. ¿Ya? Así que era eso lo que les quería compartir. Vamos a sacar la captura de pantalla. Tenemos a 60 personas conectadas. Vamos que se puede. Vamos con un check rain en la mano.
Me encanta mi logo de Check Brain. Ah, tengo que hacerme el de Ancover o el de Cydia también. ¿Se alcanza a ver ahí? Ah, ¿dónde está la...? Ahí está. Captura... Ay, qué audífono. Ahora sí. Captura de pantalla. Haciendo estas locuras. No te cuesta nada. Aprieta dos botones, así de simple. Si estás viendo la repetición, también hazlo. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con las personas que no toman la captura de pantalla mientras yo hago esta locura? Bueno, ya, ahí estamos. Estoy seguro que Fernando está colocando ahí en el chat. Déjenme ver acá. Chat en vivo. Está colocando el hashtag en vivo con el profe, ¿cierto? El enlace me etiquetan. Hay una donación entre medio. Gracias a FK. Gracias. Thank you. No me pusiste ningún comentario como para hablar contigo, nada, pero ahí estamos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué hay sobre 14.8? Bueno, 14.8 solamente llega con los A12 y los A13 iPhone, no iPad. ¿Ya? Profe, tengo una 12 en 15.4.1. Oh, ¿cuándo tendría el jailbreak? Mira, Ismael Rosales, te queda way long time. Te queda una larga espera. Pero no actualices a 15.5, por favor. Profe, ¿alguna noticia sobre Ancover? No en sí del equipo, pero si hay novedades respecto a una conversación. En el podcast de mañana estuvimos hablando harto de Ancover, así que con algunas preguntas, algunas dudas, con un mexicano que me cae muy bien. Ahí está Antonio te dije. Fernando, sube tu captura de pantalla a Twitter, etiqueta al profe, más el link del video con el hashtag en vivo con el profe, así es. Ya pues, díganme ustedes, ¿coinciden con esta teoría? No esta teoría, esta opinión, porque es una opinión, ¿ya? ¿Creen ustedes que es así? ¿Mm? Veamos por mientras otras preguntas. Profe, tengo 15.2 beta 1 un iPhone 7. Yo estoy igual en Loki. También estoy en 15.2 beta 1. Y esperando nomás. Coolstar con su herramienta de Taurin 15 dijo que no sería compatible 15.2 beta 1. Vamos a ver qué dice Ancover. Pero por mientras no desespero y menos voy a estar actualizando. ¿Cree que sea cierto que salga el jailbreak de Taurin hasta junio? Mira, Williams, como estamos esperando, todo podría pasar. Pude guardar los SH de 15.4, pero creo que igual es muy alto. Sí, es muy alto, Ismael. Pero por algo se parte, ¿cierto? Vamos bien. Por lo menos diste un paso el de guardar los SH, cosa que algunos no lo han hecho aún. Así que no te los vayas, no vayas a perder ese hábito, por favor. ¿Ya? Veamos qué más tenemos por acá. Hello, hello. Ya, por mientras vamos recordando, tenemos el sorteo de los 5 accesos. Ya no son por un año, ya son como 11 meses ya, porque están comprados. Esos no son patrocinados. Ese sorteo no es patrocinado, sino que fueron todos comprados y ya quedan como 11 meses. He demorado. De hecho, ¿cómo será que compré accesos para mí y ni siquiera lo he ocupado? Estoy diciendo para qué lo compré. Estoy con Alstor, pero, pero bueno, ya me voy a atrever y agarrarle el gustito. Claro, una vez que lo instale y esté funcionando una aplicación, ¡pum! Con todas lo voy a hacer. Saludos desde México, dice de Super Soldier, dale. Dice Joan Andrés Guerrero, profe, estoy en 14.7.1, un iPhone 12 Pro Max. ¿Qué hago? Bueno, este es tu caso, ¿no? Está en bueno, este escenario más bien debió haber sido desde 14.6 hasta 14.8, ¿cierto? Este fue el jailbreak desde 14.4 hasta 14.5.1 y este fue el jailbreak de 14.0 hasta el jailbreak de 14.3. Y este fue el jailbreak de iOS 13, creo que fue 13.5.1 hasta 13.7. Y ya el de 13.5 tiene que haber sido, no me acuerdo cuánto era antes. 13.5, ya lo voy a dejar como 13.x. Ahí está. Tendría que haber sido así. Pero sentí que la tabla se me iba a llenar de información arriba, pero
también se puede hacer aquello. Eh, Me dice FK. Hola, profe. Me llamo FK. Ángelo. ¿Le puede enviar un saludo a mi grupo Fast Unlock Services 24 Hours? Ya, el medio anuncio. Pero está bien, está bien. Un saludo para Fast Unlock Services 24 Hours. Por favor, hagan las cosas en honestidad. Piensen en la gente que. ¡Ah, bloquéalo! ¡Doxéalo! ¡Funémoslo! Hay que aprender a vivir en este mundo, ¿cierto? Donde podemos tener diferencias de opinión, pero FK no hay drama. O sea, yo hablo con Phil Rain. Tuvimos un podcast con Phil Rain. ¿Viste? Y yo hablo con Ricardo y digo, Ricardo, no hagas eso. Y Ricardo me da su forma de pensar y yo digo, y nuestra vida sigue. Eso es lo lindo de la vida, ¿eh? Que yo puedo tener diferencias de opinión con otra persona, pero no tengo que volverme un hater. ¿Mm? Escucha, ya. Miguel Pineda, saludos, profe, desde España. Saludos hasta Venezuela también para Diony Yagure, de Super Soldier. Profe, el Signum es brutal. Ya he estado descargando varias aplicaciones que usaba con Hierro y ya se sienta más bonito usar iOS. Claro, peor es nada. Y ya me están dando ganas de ocupar mi certificado de desarrollador, lo tengo ahí guardado. Profe Juan Antonio, ¿qué pasa, Darío? Esperando el 15.2, esa es la actitud. Beta 1, igual, estamos igualitos. Ya no doy más con ese. ¿Cómo será, Darío, que cuando ocupo otro teléfono o el de mi esposa, cuando los desbloqueo, quiero apretar el mensaje que me dice, hay una nueva versión de iOS, actualiza? Y como que estáis tan acostumbrado que me desbloqueo, aprieto, que abro, ocupo otro dispositivo, desbloqueo y quiero apretar y no sale el mensaje. Estoy traumado. Ya quiero el jailbreak para quitar ese molesto mensaje. Saludos desde México. Está en iOS 15.2 esperando el jailbreak. Dale, Alexandro Mac. Esa es la actitud. Pablo Peláez, ¿por qué tantos enemigos en el ámbito del jailbreak y en todos lados, Pablo? Pablo, menciona algo que no haya enemigos. Espero tu respuesta. Diego Tramer, ¿cómo estáis, Diego? ¿Qué pasó al final con tu teléfono, Diego? ¿Lo pudiste solucionar o tuviste que actualizar a 15.4? Femo me dice, tengo un iPhone 10X en 15.4.1, ¿qué puedo hacer? Ya tengo Alstor, disfruta con Alstor, no queda otra. Y no actualicen más, por favor. Profe, ¿tiene un tutorial para iPhone 7 en 15, 14.8? Sí, con CheckRain. Hace poco subí un jailbreak de CheckRain en Windows. Puede ocupar CheckRain en Linux, CheckRain con Mac, CheckRain en un pendrive, usándolo en un computador que venga con Windows. Hay pero un montón de maneras para hacerlo. Ay, Fernando, no me aguanté. Lo siento, me equivoqué, Fernando. Me arrepentí después de decirlo. Bri me dice, tengo un iPhone 6S en 15.2, no, 15.02. ¿Qué me aconsejas, profe? ¿Estás en una muy buena versión, Bri? Estás en una muy buena versión. No actualices más. Quédate ahí nomás. Pablo, ok, profe, bendiciones. Hay que seguir hablando del jailbreak y dejar de lado las diferencias. Por supuesto, ustedes han sido testigos de aquello conmigo. Y aquí estamos. Soy feliz. Tengo plantas y ya no hay gatos. Estoy re contento. Mis plantitas. ¿Te muestro mis plantas o no? Vamos a ver mis plantas. Vamos. No son las grandes plantas tampoco, así como que tengo una selva, una jungla. No, no es así. Veamos, y aquí están. Esas son. ¡Tarán! Ahí tengo un manto de. Esa es la nueva. Maranda, creo que se llama. Esa le llaman lengua de suegra. ¿Por qué será? Una chiflera, un ficus, una dracena fruticosa, un palo de agua, una yuca, otro ficus, una dracena lemon, el gas, ese no es una planta, y ese es un triple brote de yuca. Acá tengo eso se llama dólar. No la compré sí por lo que la gente lo hace, pero me gustó, es bonita. Me gusta la hoja, es gruesa, súper extraña. De esta no me acuerdo el nombre, pero está bonita. Esas son mis plantas. Con ellas yo soy feliz. Ahí, conociendo un poco más de la vida de quien les habla. Así que me voy a despedir agradecido un montón, como siempre, agradecido. Hoy estoy cansado ya. Agradecido un montón. Eso que está ahí atrás son mis hijos. Mis hijos, se les corrió la pizarra, estaba ahí, nos rayamos acá. Es como que, uy, mira papá, acá está la pizarra, voy a rayar acá. Gracias, gracias por ser así, mis niños. Esas son mis super luces.
Es es una lámpara común y corriente. A veces me dicen, no, es que no puedo hacer nada porque no tengo los equipos. Lo único que tengo especial es el micrófono, que fue un regalo de Marciano de Víctor, cuando existía Marciano Cast. ¿Se acuerdan de ese podcast? Bacán, 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 bacán. Ya pues, me voy despidiendo. ¿Qué pasa, Manuel Quevedo? Esperando el jailbreak en iPhone 14 en 15.2 beta 1. Estamos en las mismas. Diony Yagure, profe, ¿cuál es la mejor opción para instalar Watusi y otras aplicaciones sin jailbreak para ustedes? ¿Cuál es la mejor opción? Ocupar un certificado de desarrollador. El problema es que con Watusi tus chats, chao, los pierdes. No tienes cómo restaurar la copia y todo lo que hagas con Watusi no te va a generar una copia que vas a poder ocupar después. O sea, perdiste todo. Perdiste todo cuando instalas Watusi y perdiste todo cuando desinstalas Watusi. No hace respaldos, ni tampoco, o sea, chao todo lo que es iCloud, su respaldo. Aunque, uy, ¿sabéis lo que no he probado hacer? Mish, se puede hacer con estos programas que hacen respaldo de los chats de WhatsApp. Esos programas funcionan. A lo mejor podría hacer el respaldo en el computador, instalar Watusi y después colocarle encima el respaldo. No he probado eso, si es que funciona. Me imagino que sí. Gracias a todos por estar y al Fernando haciendo la despedida por mí. Sí, Fernando, ya es tiempo ya. Vamos, disfruten su fin de semana, por supuesto. El grupo de Telegram está ahí. Profe, hago un video de la actualización de Alstor. Y para quién aplica, sí, sí, lo tengo programado. Planificado, mejor dicho. Profe, ¿cuándo sale un nuevo jailbreak? ¡Uy, Mario! Espero que este sea el mes, antes de iOS 16. Y toda la explicación está en el podcast que tengo que editar ahora, que sale mañana. ¿Ya? Así que sería todo eso por esta ocasión. Muchas gracias. Ahí están mis plantitas. Yo feliz. Sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana en el podcast. Vayan al sorteo, ingresen al canal de Telegram. Y eso pues. Chao, chao.